Buenas tardes, bendiciones a todos. Ya estamos nuevamente aquí para comenzar a compartir la palabra de Dios. A punto de comenzar con la transmisión, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ir orando para dar comienzo. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, para que nosotros podamos servirlo cada día mejor, a medida que nos sometemos a Él para tu gloria, y así poder también como Él ser olor fragante por medio de Él a vos y sacrificio acepto. Te elevo la transmisión de hoy, la enseñanza de hoy, toda la gente que la va a escuchar, que sea para tu gloria, Padre, por medio de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor y la edificación nuestra y de toda tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, para comenzar vamos a ir, antes de citar el título de este compartir, quiero como que vayamos a un versículo en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Este versículo la palabra nos dice a nosotros que tenemos que hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este versículo sirve para todos. Es de vital importancia para todo aquel que quiera lograr cosas en la vida, pero nuestro enfoque está obviamente dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es de gran alcance. Lucas 14, versículo versículo 28, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Tremendo versículo. Este versículo obviamente que es un versículo que nosotros nos vamos a enfocar en la parte de ser discípulos, ¿no? Pero que sirve para lograr cosas en la vida, porque ¿quién de nosotros, cuando va a emprender algo, edificar algo en nuestra vida, primero no se siente a calcular si tiene lo que necesita para acabar eso? Esto es de vital importancia, ¿no? Este compartir se llama una mirada al discípulo de Cristo. Pero tiene, así es la palabra de Dios, ¿no? Tiene tal impacto que abarca para ejercer en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Así que vamos a seguir, vamos a ir a Romanos 15, dejen el dedito ahí, porque vamos a volver a Lucas. Hoy vamos a ver una mirada al discípulo de Cristo, a las características que tiene un discípulo de Cristo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco desarrollando este tema. Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Entonces, nosotros a través de todas las escrituras de la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver este primer versículo que leímos, desarrollado en grandes hombres que se sentaron primero y calcularon, hola Claudia, bendiciones, calcularon si tenían lo necesario para acabar esa obra a la cual fueron llamados. Una característica de calcular es, para ser discípulo, tener que aprender a calcular. Calcular es tener la decisión de pensar de antemano. Había un gran, hola Omar, Dios te bendiga, había un gran laico que decía, creencia correcta es estar preparado para todo, creer por lo bueno, pero estar preparado para cualquier cosa. Entonces ahí es cuando vos aprendes a tener un panorama, a sentarte a pensar y a calcular el esfuerzo y el gasto que te va a llevar esa obra. Eso es lo que hace un discípulo, ¿no? Y toda la escritura que se escribió antes tiene que ver con esto. Es para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de esta escritura, donde relata las historias de estos grandes hombres, e inclusive nuestro mismo Señor Jesucristo, nosotros aprendamos a tener esperanza, porque a todos les llevó su tiempo y a todos les costó conseguir tener el éxito que habían calculado cuando terminaban esa obra. Pero la terminaron, y por eso hoy nosotros estamos compartiendo acá. Fíjense que desde un principio se prometió el Mesías y los hombres vinieron creyendo hasta que nació el Mesías. El Mesías vino, que fue nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, murió y resucitó, y gracias a Dios que pasó todo eso, hoy nosotros estamos acá estudiando. Pero llevó su tiempo y su esfuerzo. Entonces, este tipo de característica tiene que ver con la diligencia también. Aquel que es diligente. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero, gente que trabaja. La gente que trabaja, que es obrera de la palabra de Dios, que vive de la palabra de Dios, sabe el esfuerzo que tiene que hacer día a día, que tiene que orar, que tiene que vivir cristianamente, que tiene que ser honesto, que tiene que meditar la palabra, que tiene que hacer su mejor siempre, que a pesar de que no tenga gana, tiene que seguir y seguir y seguir. Fíjense que Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, le dijo al Padre, si puede, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿no? Porque hay veces que es de gran pesar vivir la palabra de Dios. Pero uno debe hacer el esfuerzo. Tiene que ver con una decisión. Una decisión en eso que pensó, en eso que planeó, en eso que calculó para ejecutar esa obra. ¿Y qué dice el versículo? Para ver si tiene... Vamos a leer de nuevo Lucas 14, 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Todo aquel que confesó a Jesús como Señor, quiero decirle que tiene lo que necesita porque tiene el Espíritu de Dios, el poder de Dios. O sea que uno comienza a ver lo que tiene y se da cuenta que tiene lo que necesita
para ser cristiano. Porque nuestra capacidad es la capacidad de Dios, no la nuestra. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, que nos capacitó por medio de Cristo con ese espíritu de Él y nos dio su poder para poder llevar a cabo esta obra de ser cristiano. De ser cristiano. Obviamente que esto sirve para cualquier cosa, porque uno se tiene que sentar a pensar y calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para llevar a cabo esa obra. Y esto tiene que ver con el diligente, con el obrero que trabaja diligentemente para ser aprobado ante Dios. Quiero que vamos a empezar a desarrollar este tema desde este punto de vista de la diligencia en Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Hay unos versículos que estuve compartiendo estos días que son muy buenos. Y dice el versículo 4, la mano del negligente empobrece. Fíjense, mas la mano de los diligentes, aquel que calcula, aquel que se esfuerza, aquel que se mantiene en la decisión de ejecutar eso, enriquece. Tiene que ver con la determinación. Yo determino ser cristiano. Ser cristiano es la mejor manera de vivir que cualquier ser humano hoy pueda anhelar. Porque es la manera de Cristo. No hay manera de vivir superior a esta. En esto tenemos que ser diligentes. Fíjense el versículo 5. El que recoge en verano, y tiene que ver con trabaja en verano, es hombre entendido. Él está hablando de las cosechas que se hacían en aquella época. El que duerme en el tiempo de siega es hijo que avergüenza. ¿Vieron? Nosotros tenemos que aprender a no dormirnos en el tiempo de siega. Jesucristo le dijo a sus discípulos, levantad vuestra mirada y mirad los campos, porque ya están listos para arar. Porque era el momento de salir a predicar el reino de los cielos. La mies es mucha, pero los obreros de valor son pocos. Esta es una mirada al discípulo de Cristo. Así se llama la enseñanza. Veamos otro proverbio, acá nomás en el capítulo 12. Capítulo 12, miren el versículo 24. La mano de los diligentes que dice señoreará. Aquel que calcula esa obra y es diligente, porque al calcular se sienta primero a pensar, calcula y después lleva a cabo ese plan determinadamente, cuando termine, él va a comenzar a señorear. Y esta es una posición que se logra con trabajo. Es una carrera, como decimos en mi trabajo, ¿no? Carrera de trabajo. Posición de trabajo que lográs por tu esfuerzo. No es un lugar político, ¿entendés?, donde se te acomoda, sino que es un lugar que vos te ganás con el esfuerzo por la gracia de Dios. Fíjense el versículo 27. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Qué versículo? El 27. 12 al 27. ¿Mire?
A ver precioso del hombre es la diligencia. Por eso no hay que largarse a hacer por una emoción algo o comprometerse a algo por una emoción. Hay que sentarse a pensar y calcular los gastos para ver si uno tiene lo necesario para acabar la obra. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Así que tenemos lo necesario como para ser cristianos. Mucho más de lo necesario, diría yo. Pero bueno, hablando de lo necesario, entonces tenemos que aprender a ser diligentes en esto. Porque es un haber precioso del ser humano. Porque el indolente, aquel que no calcula, ni aún asará lo que ha cazado, dice. No va ni de disfrutar aquello que tal vez heredó. ¿Entienden? Porque no sabe o no valora el esfuerzo que eso conlleva, ¿no? Esto es algo tremendo. Fíjense el capítulo 13, el versículo 4. Y acá sí. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, que dice, será prosperada. Yo siempre leo Mateo, siempre recuerdo este versículo, en Mateo 6:33, ¿no? Donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno lee el versículo 25, Jesús enseña sobre el afán, ¿no? Por nada estéis afanoso. Y enseña cómo aprender a pensar. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Enseña a estar agradecido con lo que uno tiene, ¿no? Entonces la enseñanza, nosotros tenemos que aprender a pensar, a calcular estas cosas, porque teniendo lo suficiente como para ser cristiano, bueno, tenemos que aprender a ser agradecidos, diligentes, porque muchas veces nos enfrancamos en lo que deseamos, y nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo, al punto que nuestro deseo es mayor que nuestro Señor. Y ahí es donde se complica el asunto. Proverbios 4, por favor. Proverbios 4. Hoy vamos a leer unos cuantos proverbios, porque los proverbios tienen mucha sabiduría y tienen mucho que ver con nuestro Señor Jesucristo, ya que representan la manera de pensar y vivir de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Eso es lo que le estaba enseñando Jesucristo, para que aprendan a ser diligentes en la obra, porque nuestro cambio como cristianos, de venir del mundo a pasar a ser cristianos, empieza desde nuestro corazón, ¿viste? Dice, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Fíjense el provecho que tiene mantener la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones lo más posible en el día a día de nuestras vidas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón todo el día es bombardeado hoy por las informaciones que surgen mediante los medios informativos, internet, celulares y un montón de cosas. Entonces tenemos que aprender a meditar nosotros en la palabra de Dios y centrarnos en nuestro Señor Jesucristo para poder tener paz y medicina a nuestro cuerpo. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios, que es algo que abunda hoy en todos los medios de información que circulan a nuestro alrededor.
tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Vieron? Eso es mirar hacia la meta que uno se propone. Porque esta movida que hay en el mundo continuamente te está distrayendo de lo que uno realmente debe hacer, ser cristiano. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ahí está, cuando vos te examinás y calculás y pensás por dónde vas a ir. Porque guiarte por las emociones, surgió algo acá, surgió algo allá, y uno es llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que emplean con astucia la artimaña del error, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que pensar en Cristo. 1 Corintios 15, por favor. Porque ahí todo lo que hagamos en nuestra vida, ya sea en la familia, y vamos a verlo esto, en las amistades, 1 Corintios 15, en el trabajo, en la sociedad, todo lo que hagamos con este sentido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de corazón como para el Señor, ahí es donde nosotros, y no para los hombres, nosotros vamos a ser diligentes en esto. Y que dice la palabra, que vamos a empezar a señorear, que vamos a ser prosperados, que vamos a tener abundancia. Y eso va a ser de medicina a nuestro cuerpo, de paz para nosotros y un sinfín de beneficios que traen este tipo de disciplina que nosotros mismos determinamos para nuestras vidas. Fíjense acá lo que dice el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es algo muy importante, porque si realmente queremos que tenga sentido lo que digamos o hagamos, tiene que ser en la obra del Señor. Ahí va a tener sentido. Porque si no, se vuelve vano, vacío. No perdura, no trae el fruto, el provecho que debería traer y que uno piensa a veces que va a traer. Y conocemos muchos casos de personas que logran un montón de cosas, pero cuando lo logran, inclusive hay muchos casos que se preguntan, no sé para qué hice esto, ¿viste? Porque no le encuentran el sentido que ellos esperaban, pero en la obra del Señor sí, hay un sentido que trae paz al corazón, medicina a nuestro cuerpo y gozo para todo aquel que cree. Esto es algo muy importante. Lucas 14, ahora sí, vamos a centrarnos en Lucas 14, y vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a leer desde el versículo 25. Porque dice que grandes multitudes iban con él, le seguían a nuestro Señor Jesucristo. Grandes multitudes iban con él. Entonces, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuerte palabra del Señor Jesucristo. Esta palabra aborrece tiene que ver con el aborrecimiento, el menosprecio, en la mayoría de los casos, pero tiene un sentido, tiene otro sentido que nosotros lo vamos a contestar con dos ejemplos de la palabra de Dios, y vamos a dejar que en la misma palabra de Dios explique
esta palabra, porque es una palabra fuerte que utilizó nuestro Señor, pero en este contexto de los versículos que vamos a citar. Fíjense Génesis capítulo 29. Quiero leerles este versículo. Génesis capítulo 29. Y acá hablando de Jacob, ¿no? Versículo, Jacob la trabajó 7 años para su suegro Labán, ¿no? Con la intención de casarse con su hija Raquel, y fue engañado y tuvo que trabajar. Le dieron a su hija Lea primero, fue engañado porque tenía que ir la mayor primero según las costumbres de ellos, así que tuvo que trabajar 7 años más por Raquel, ¿no? Y después dice que se llegó también a Raquel, dice en el versículo 30, ¿vieron? Y la amó también más que a Lea, ¿vieron? La amó más que a Lea, era la primera que le fue entregada. Y sirvió a Labán aún otros 7 años, ¿vieron? Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijo, pero Raquel era estéril. Y la palabra menospreciada porque Jacob amaba más a Raquel, ¿no? Es el sentido de amar más a algo, a alguien, que a otra persona. Entonces, es la misma palabra en la Septuaginta de este aborrecer que dijo Jesús, ¿no? Es amar menos. Prácticamente en este sentido se usa. Se siente menospreciada la persona que recibe este tipo de afecto, ¿no? Secundario. Porque era la esposa y él debía cumplir. Fíjense, para darles otro ejemplo, Proverbios 13, por favor. Proverbios 13. Hoy yo publiqué este versículo en la versión latinoamericana, 1995. Proverbios 13. Versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este es un gran versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno detiene, hoy los padres detienen el castigo a sus hijos, porque, bueno, lo consienten, pero no se dan cuenta que ese tipo de consentimiento lo están mal criando, mal educando, y el día que se enfrenten a la vida le están produciendo un daño. Por eso dice a su hijo aborrece, porque el día de mañana estos chicos, cuando crezcan y Dios no quiera, no, pero justo los padres ya no estén y se enfrenten a la vida, no van a poder conseguir lo que conseguían con sus padres al ser consentidos. Entonces van a sufrir un daño y le va a costar el doble, y muchos van a fracasar en esta vida. ¿Entiendes? Por este tipo de cosas, ¿no? Por eso dice a su hijo aborrece. Aborrece. Tremendo ejemplo. Y esto es lo que dice. Por eso la versión lenguaje sencillo dice de Lucas capítulo 14 versículo 26, dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Esto es algo tremendo, porque
la única seguridad para nuestras vidas, para la de nuestras familias, si realmente amamos a nuestra familia, tenemos que amar más al Señor. Porque ahí es donde yace la protección y bendición de Dios. No en el amor que yo tengo por mi familia, por mi propia vida, sino en mi Señor Jesucristo. Porque a Él le fue dada toda la potestad y el poder de Dios. Uno tiene que aprender a disciplinarse en el Señor y vivir por amor a Él, amando más que a todo. Esta es la mirada del discípulo de Cristo. Acá es donde uno tiene que calcular su esfuerzo. Y el esfuerzo que nosotros vamos a hacer está disponible para nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ser hijo de Dios no te hace discípulo. Vivir la palabra de Dios te hace discípulo, te hace cristiano. ¿Viste? Si ustedes no están dispuestos, bueno, volvamos acá a Lucas 14, el versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Vieron? Que no, esta cruz de la que habla, una vez yo compartí la imagen que debería traer la cruz de la que Jesús habla, es cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a padecer, a veces van a sufrir, por seguirme a mí, porque tal vez quieran estar como Pablo. Ojalá pudiera ser yo anatema por amor de mi pueblo, decía Pablo en Romanos 9, anatema de Cristo por amor a mi pueblo, porque muchas veces van a querer estar con su familia, pero bueno, en un momento van a tener que decidir, y siempre va a pasar en la vida, que se van a tener que enfrentar a estar en una posición contraria a su familia por el servicio a Cristo. Pero eso trae un bien para la vida propia y para la de la familia. Ese es el esfuerzo, porque nunca el trabajo en el Señor es en vano. Porque, versículo 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para alcanzarla? Nosotros tenemos el poder de Dios para poder alcanzar esta manera de vivir en Cristo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Bueno, acá tiene que ver con el esfuerzo y la diligencia, ¿no? Y la determinación de seguir. Nosotros no podemos ser como la onda de mar que va y viene, o el hombre de doble ánimo. Jesucristo, no, gracias a Dios, nunca fue un hombre de doble ánimo, porque si no, ninguno de nosotros tal vez estaríamos aquí. El ejemplo vivo que tenemos es nuestro mismo Señor Jesucristo y de los grandes apóstoles y hombres de Dios que le siguieron en el transcurso de todas las escrituras, que nos son de ejemplo a nosotros y que pusieron su vida respaldando esta manera de vivir cristiana, creyente, la mejor manera de vivir, íntegro, honestamente, dando un ejemplo y una guía para que inclusive su familia puedan seguir. ¿No? Eso es el mayor amor que uno pueda tener por su familia, ¿entiendes? Porque vos marcás una línea y brindás un ejemplo, como dice la palabra, nosotros somos carta leída y conocida por todos los hombres. Brindás un ejemplo para que puedan seguir, ¿no? Entonces vos tenés que ponerte a pensar, yo me tengo que poner a pensar la responsabilidad que tengo, porque esa ya es mi responsabilidad. No sea cosa que yo sí me entusiasme. Obviamente que te vas a caer, pero tenemos que levantarnos. Te vas a caer, pero tenemos que levantarnos. No podemos permanecer caídos. No podemos permanecer caídos. Pedro le negó 3 veces a Jesucristo, 6 veces, dicen en realidad. Pero ¿qué pasó? Pedro siguió, ¿entiendes?
Pedro siguió. Pablo se fue a Jerusalén desobediente, ligado en espíritu, pero después siguió. Ellos siguieron. Y muchos hermanos así cometieron errores, pero después siguieron. Ese es el ejemplo que tenemos. Nos vamos a caer, nos vamos a debilitar, pero seguimos hasta que nos fortalecemos en ese espíritu por medio de la escritura referida a Cristo. Y dice, harán burla de él, ¿no es cierto? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿No? Porque nosotros somos el centro del mundo, ¿no? Que están ahí mirando si nosotros vivimos lo que decimos. Porque esa es la vida del cristiano. Somos el centro del mundo. Estamos en la mira del mundo. Porque enseguida quieren señalarnos como mentirosos, como deshonesto, como falso y un montón de cosas. Fíjense que a Jesucristo le dijeron por el espíritu de Belcebú echa fuera a los demonios. Si quisieron desprestigiar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros que somos cristianos? Entonces ahí está tu determinación, hermano. Dice, ¿o qué rey? Dice, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, dice. Fíjense, y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él contra 20.000. Bueno, nosotros tenemos que considerar que tenemos el Espíritu Santo, hermano. No hay poder mayor que el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos una ventaja que acá no está en estos versículos, ¿no? Hoy tenemos una ventaja. Nosotros tenemos que considerar que tenemos la fortaleza en nosotros. Y si no puede, dice, fíjense, pero uno se tiene que pensar, sentar a pensar estas cosas, se tiene que calcular, porque con el corazón se cree para justicia. Dice, uno tiene que aprender a que esta palabra se siente en nuestro corazón, se ancla en nuestro corazón para poder creerla y tener convicción e integridad en esta. Esa es la mirada que tiene el discípulo. Él vive el día a día y se esfuerza el día a día, a pesar de que a veces tal vez no tenga ganas o tenga una situación adversa, y seguro que vas a tener, como todos tenemos en la vida. Porque la vida no es fácil. Los días son malos, dice la palabra. Aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. La vida no es fácil, porque tenemos un adversario que nos hace la vida imposible. Nosotros somos el centro del mundo, están toda la mirada en nosotros. ¿Somos testigos de Cristo o no somos testigos de Cristo? ¿Viste? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Pero uno tiene que aprender a pensar, ¿verdad? Porque acá Jesucristo te está enseñando a pensar ante las situaciones adversas que se te pueden presentar en la vida, para que vos tomes y te mantengas en una decisión sana, ¿viste? Y puedas enfrentar, sobrellevar y en algunos casos superar estas situaciones. Uno tiene que pensar en ese espíritu es la garantía de que nosotros ya tenemos todo en Cristo, hemos ganado y tenemos la victoria. Entonces, ante eso uno se tiene que determinar a mantenerse en Cristo. Así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No renuncia a todo lo que posee en un sentido de que no sea su prioridad. ¿Entiendes? Porque uno puede ser discípulo de Cristo en el lugar donde está. Pero la prioridad de ese discípulo siempre es nuestro Señor Jesucristo. Si uno ama a la familia que tiene, su prioridad debería ser Jesucristo y no su familia. Porque teniendo a Jesucristo, uno tiene la protección a su familia, el cuidado de su familia, el poder en su familia. Por ejemplo, más que sus bienes, más que lo que quiere, más que lo que desea. Uno debe aprender a meditar estas cosas
porque en Jesucristo a nosotros nos fue dada la victoria. No en alguien más o en otra cosa. Por eso es que yo voy a esta escritura que se escribieron antes para mi enseñanza, y ahí me afirmo, porque esta es la verdad que está en Jesús. La mirada del discípulo de Cristo debe ser esta. Debe ser esta, porque es la única manera que Él va a poder íntegramente marcar un camino o construir un puente para que los demás sigan en este camino que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, buena es la sal. Dice, mas si la sal se volviere insípida, ¿con qué se sazonará? Insípida quiere decir que perdió su sabor. Una de las características de que la sal, cuando la sal pierde las propiedades o los nutrientes que ella posee, ¿no? Una de las propiedades, características de esta es que se vuelve insípida, pierde su sabor. Entonces, cuando vos perdés el sabor, cuando yo hago las cosas por amor a otra cosa antes que a Cristo, comienzo a ser insípido. ¿Entiendes? Obviamente que no vamos a calcular, Dios mira el corazón, nuestro Señor también, mira, no vamos a confundir, pero a medida que avanzamos, hermano, hermana, tenemos que ir madurando en esta manera de vivir para mostrar y reflejar el impacto de vivir como cristiano siendo discípulo de Cristo. Dice, ni para la tierra ni para el muladar sirve, es útil. La arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga, bueno, nuestro Señor era determinante, ¿no? Era bravo, porque el muladar es el... No, era un lugar donde se tiraba tipo un basurero. Ni para eso servía. La arrojan fuera. Ese era el muladar. Fíjense, el que tiene oído para oír, él decía, si vos querés ser mi discípulo, la sal significa compromiso. Tiene un significado en el oriente de compromiso. El pacto de sal era algo que se hacía en las parejas, por ejemplo, cuando hacían matrimonio, un fin de cosas, o se comprometían a algo, ¿no? Hacían el pacto de sal, ¿no? Y cuando vos confesás a Jesús como tu Señor, esa confesión es un pacto que vos haces con Él, haces un pacto de sal con Él, ¿entendés? Y si yo no mantengo ese pacto de sal, me vuelvo insípido, sin sabor, pierdo los nutrientes y realmente no puedo tener lo necesario para llegar a conseguir el éxito o el término de esa obra en la cual me emprendí, ¿no? Me decidí, ¿no? Ahora, cuando yo tengo la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo siempre por medio de las Escrituras, porque no es que yo miro así, a ver, ¿a dónde está Jesucristo acá? No, yo meto mi cabeza en las Escrituras que hablan acerca de Él, como leímos esos proverbios, toda esta palabra de Dios que habla acerca de Él. Entonces yo aprendo a tener la disciplina. Tengo la fuerza para hacerlo, porque tengo el Espíritu de Dios, y tengo la educación para hacerlo acá. El ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo, escrito en la misma palabra de Dios y que proviene de nuestro mismo Dios. ¿Qué más necesito? No, miren, tenemos realmente la victoria en Cristo. Tenemos que aprender a creerlo y tenemos que aprender a vivirlo. Y esto tiene su proceso. A ver, ¿qué dice acá? Ah, sí, un basurero, ¿viste? Lugar donde se echaban los desperdicios, el estiércol humano y animal. Generalmente estaba en la ciudad. Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad.
Y fíjense que Jesucristo acá te dice, no sirve ni para el muladar, ni para eso servía. ¿Verdad? Por eso tenemos que nosotros aprender a mantener nuestro compromiso, porque el compromiso tiene que ver con el diligente. El diligente tiene que ver con aquel que calcula, ¿viste? Si tiene lo necesario, se sentó y pensó para acabar la obra, y esto es lo que tiene un discípulo de Cristo. Ser hijo de Dios, hermano, no te hace discípulo, no me hace discípulo. Vivir como hijo de Dios, como cristiano, como el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, te hace discípulo. Amén. Bueno, oramos. Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor, por ser nuestro representante, nuestra guía, nuestro gran ejemplo, para que podamos andar en amor como vos lo hacés, siendo olor fragante y sacrificio acepto también, como vos, a nuestro Padre por medio tuyo. Gracias por estar día a día con nosotros, ministrándonos en ese espíritu que derramaste en nosotros de parte de nuestro Padre, para que podamos seguir aprendiendo de vos a medida que leemos esta bendita palabra acerca tuyo, de nuestro Padre, para poder entender y afianzar nuestras vidas y construir nuestra vida sobre vos, que sos el único fundamento verdadero en donde cualquier ser humano pueda edificar su vida como cristiano. Gracias por esto, en tu nombre Jesucristo, amén. Gracias, hermano, por estar, bendiciones.